Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión les doy la bienvenida a nuestra última unidad de este curso. Ya hemos hecho demasiados videos, 82 videos hasta este momento. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta este punto de este curso y ojalá lo puedas terminar. Ya nos falta muy poquito, así que pues vamos a comenzar. Para esta unidad vamos a ver el tema de la hipérbola y sus elementos. Aquí hice más o menos un dibujo que nos va a representar cómo se vería una hipérbola, aunque ahorita vamos a ver algunas imágenes para que se concrete perfectamente bien la figura y nos asociemos un poco más con ella. Como podemos observar, aquí tenemos una curva característica que es la que va a formar a una hipérbola, y aunque se pudiera confundir posiblemente con una parábola horizontal o con uno de los extremos de una elipse, debemos tener en cuenta que la hipérbola tiene algunos elementos que le van a dar ciertas características o propiedades específicas de ella. Por ejemplo, vamos a relacionar en este caso que los vértices de nuestra hipérbola los vamos a conocer desde la distancia que existe en el origen del plano cartesiano hasta que toca cualquiera de los dos vértices. Que la distancia C la vamos a encontrar desde el origen del plano hasta cualquiera de sus focos o el foco primo. También nos vamos a encontrar un par de asíntotas. Una asíntota nos va a permitir determinar qué tan cercano puede ser cualquiera de los valores de la hipérbola a esta asíntota, pero sin cruzar esta frontera. Más adelante vamos a ver exactamente a qué nos referimos con todos estos elementos. Ahora vamos a observar algunas de las posibles aplicaciones que podemos encontrarnos de la hipérbola. Como podemos ver en esta pequeña imagen, tenemos aquí al Sol y algunos cometas que pueden formar una trayectoria que es elíptica. Tienen un ciclo que, aunque ese ciclo es muy largo, es decir, tardan mucho tiempo en dar una vuelta al Sol, como lo vemos aquí en la imagen, tienen este tipo de trayectoria. También tenemos otro tipo de cometas que tienen un periodo también demasiado largo, es decir, que tardan demasiado tiempo en pasar por este punto y su trayectoria, aparte de eso, forma una parábola. Y también tenemos cometas cuyo periodo es demasiado largo y forman una trayectoria hiperbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tipo de cometas que forman este tipo de trayectoria hiperbólica solo pasan una sola vez por nuestro sistema solar hasta perderse. Por ejemplo, también algunas naves espaciales recorren trayectorias hiperbólicas cuando son lanzadas al espacio para estudiar planetas o algunos otros objetos espaciales. Esto quiere decir que sus rutas son abiertas, o sea que presentan un periodo, por lo que se pierden en el espacio después de cumplir su misión al mandar información a nuestro planeta. La hipérbola tiene algunas propiedades también que son análogas a las de la elipse. Entonces, si nosotros dirigiéramos un haz de luz en dirección a uno de sus focos, es decir, vamos a imaginar un rayo de luz que esté saliendo desde este punto hasta que toque a la hipérbola, antes de que llegue a su foco, este haz de luz va a rebotar sobre la forma de la hipérbola y va a caer en el foco primo. Ahorita vamos a ver una referencia de cómo funcionaría este análisis. Bien, podemos darnos cuenta que si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a la figura de una hipérbola, esta es la forma de la hipérbola completamente bien dibujada, podemos observar que aquí tendríamos un vértice, aquí tendríamos uno de los focos, aquí estaría el otro vértice y aquí estaría el otro de los focos, y este punto es un punto P que corresponde a cualquier lugar de la hipérbola, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, lo que decíamos hace un momento es que si nosotros viéramos un haz de luz que choca con la trayectoria de la hipérbola, este haz de luz va a pasar derecho y va a tocar al foco, pero antes de que llegue a este foco va a rebotar sobre el reflejo de nuestra hipérbola y va a tocar también el foco que está del otro lado. Este tipo de propiedades que tiene la hipérbola se pueden aplicar perfectamente a un telescopio. Por ejemplo, este que tiene un sistema de espejos, es que este es el cuerpo de nuestro telescopio. Aquí tendremos pues nuestro ojo, nuestra vista, y el rayo de luz, cuando nosotros miramos alguna estrella o algún objeto muy lejano, el rayo de luz va a chocar sobre estos espejos que vemos aquí, que son de curva parabólica. Si tú recuerdas la unidad que vimos de parábola, cualquier rayo que refleje en una trayectoria parabólica va a verse reflejado en un foco, en un punto en común. Ese punto en común sería este, pero justamente aquí se le ha colocado un espejo que es hiperbólico. Es decir, cuando el rayo de luz toca la sección hiperbólica, antes de llegar a ese foco se va a rebotar en otra dirección, es lo que estaríamos observando aquí. Por ejemplo, este haz de luz que veríamos aquí es el que estaría siendo reflejado del espejo de la parábola, es decir, ya tocó al espejo parabólico y está siendo reflejado ahora hacia arriba. Esto es lo que estaríamos observando. Cuando choca al espejo parabólico, este va a rebotar en otra dirección. Esa otra dirección es la que nosotros tendríamos completamente acomodada hacia nuestra visión.
De esta manera funciona este tipo de telescopio. Vamos a identificar también que la hipérbola pertenece a una de las cónicas, es decir, o a una circunferencia, a una elipse, a una parábola o a la propia hipérbola. El corte que le hacemos a estos conos depende de la orientación, es la cónica que nos va a entregar. Recordando que si nosotros tenemos un cono y hacemos un corte paralelo a la base, entonces lo que vamos a obtener es una circunferencia. Mientras que si hacemos un corte de este cono en forma oblicua, es decir, con cierto ángulo de inclinación, lo que obtenemos es una elipse. O también si hiciéramos un corte que sea paralelo a la generatriz de nuestro cono, la generatriz de un cono es esta línea que vemos aquí, que es la que le da forma al cuerpo tridimensional. Obtenemos entonces una parábola. Mientras que si el corte que hacemos es paralelo al eje del cono, es decir, a la parte de lo que correspondería a su altura, lo hacemos paralelo, lo que obtenemos entonces es una hipérbola. Y también si hacemos un corte que no sea paralelo al eje, pero que tampoco sea paralelo a la generatriz, también así obtendremos una hipérbola. Otra característica que tiene la hipérbola es que si nosotros colocamos un punto P en cualquier lugar de ella, entonces si calculamos la distancia que existe entre ese punto P y uno de sus focos, y luego de ese punto P al otro de sus focos, la diferencia de estas dos distancias, es decir, la resta de estas dos distancias, en todo momento nos va a dar una constante. Eso quiere decir que sin importar la posición de ese punto P, incluso lo podríamos colocar aquí, y la distancia que existe desde este vértice hasta el foco y desde este vértice hasta el otro foco, si nosotros la restamos, nos va a dar siempre el mismo número. Ahora, algunos elementos que tenemos para identificar a esta función como una hipérbola son los siguientes. Tenemos que la distancia, por ejemplo, desde un vértice hasta el otro vértice se va a llamar segmento transversal, mientras que el eje conjugado va a ser aquella distancia que existe desde el origen del plano hasta cierto punto que vamos a ver más adelante, ya sea hacia arriba o también hacia abajo, pero esa medida ya está definida por un valor que vamos a colocar en este momento. También tenemos entonces que la distancia A más la otra unión de la otra distancia A corresponden al segmento transversal. Por lo tanto, podríamos afirmar que ese segmento transversal corresponde a 2 veces el valor de A. Mientras que la distancia que existe entre un foco y el otro la vamos a conocer como segmento focal. El segmento focal es aquella distancia que va desde el centro del plano cartesiano hasta cualquiera de los focos y lo conoceremos como la distancia C. Así que el segmento focal completo equivale a 2 veces la variable C. También podemos ver, como en casos anteriores con otras cónicas, también existe un lado recto, el cual siempre va a coincidir en un eje perpendicular a la línea que corresponde al foco. Aquí en la segunda imagen podemos determinar claramente cuáles son las asíntotas de nuestra hipérbola. Y entonces una asíntota lo único que nos está indicando es que esta es una línea infinita y que a lo largo de esta línea infinita la hipérbola cada vez se va a acercar mucho a esta asíntota, pero nunca la va a tocar. Es decir, nunca va a haber un punto en común, un punto P que pudiéramos colocar sobre esta línea y otro punto P que pudiéramos colocar sobre la hipérbola y que ambos fueran exactamente el mismo valor. Siempre va a haber una pequeña diferencia y nunca la hipérbola va a poder brincar hacia el otro lado. Lo mismo va a pasar con este lado izquierdo de la hipérbola. Esta, que será también una asíntota, tanto para el dominio en X como el rango en Y, lo único que vamos a encontrarnos es que esta hipérbola jamás va a tocar el otro extremo de nuestra asíntota. Este cuadro punteado que nosotros estamos observando aquí es el que define cuál es la inclinación que debería tener nuestra asíntota. Así que, como vamos a recordar, tenemos entonces nosotros nuestro caso en el que la distancia que existe desde el origen del plano hasta el vértice la vamos a llamar la distancia A, mientras que la distancia que va desde el origen hasta el foco se va a llamar distancia C, y particularmente esta distancia C siempre va a coincidir con que parte del origen y toca este extremo, es decir, si este punto lo consideráramos como un radio y le diéramos la vuelta, entonces este punto F pasaría también por aquí, pasaría también por acá, pasaría por acá y pasaría por acá, por lo que eso nos permite definir perfectamente un triángulo rectángulo. Como lo podemos ver en esta imagen, la distancia que existe entre el origen y el vértice la conocemos como la distancia A, es decir, pertenece al eje transversal, mientras que la distancia C parte desde el origen hasta cierto punto, pero este punto lo podemos determinar muy fácilmente porque observa que seguimos una trayectoria circular. Este punto realmente no se mueve, pero si lo pudiéramos trasladar,
a través de una circunferencia. Cuando pase por este punto, aquí podremos definir perfectamente que también corresponde con la distancia C. Ahora bien, simplemente aplicando un teorema de Pitágoras, conociendo esta distancia, entonces también podemos determinar cuál es el margen que necesitamos para los vértices que serían imaginarios. Que en este caso, esos vértices imaginarios son el extremo B y el extremo B'. Para poder determinar la inclinación que deben tener nuestras asíntotas, lo único que necesitamos hacer es calcular el valor de la pendiente de nuestra línea recta. Esto lo analizamos en la segunda unidad de nuestro curso de geometría analítica, cuando nosotros vimos el tema de cálculo de pendiente y ángulo de inclinación. Recordando que la pendiente es aquella distancia que, al ser dividida la altura sobre la base, nos permite definir cuál es ese valor de la pendiente. Es decir, por cada unidad que avanzamos en el eje de la X, cuánto subimos en el eje de la Y. De esta forma, si nosotros dividimos la altura B entre la base A, lo que estamos encontrando es la pendiente de la línea recta. Así que pues simplemente agregamos el valor de X. Aquí te invito a recordar este tipo de expresiones en la segunda unidad para que puedas comprender cómo funciona una ecuación de primer grado. También te vas a dar cuenta que la forma de este tipo de ecuaciones es de la forma y igual a mx más b, donde m es representada por esta división, x es la variable de la ecuación y en este caso el más b, que es la ordenada al origen, no existe debido a que la gráfica pasa por el origen del plano cartesiano, es decir, vale 0. Cuando una hipérbola se desplace fuera del plano cartesiano, entonces esta expresión ahora sí va a tener toda la forma de y igual a mx más b. También conoceremos entonces su ecuación, que la veremos más adelante, x al cuadrado sobre el valor de a cuadrado menos, en esta ocasión, a diferencia de la elipse, ahora es un menos, y cuadrada sobre el valor de b cuadrada igual a 1. También tendremos hipérbolas que son horizontales o verticales. La forma de calcular nuestro semieje focal o cualquiera de sus otros elementos es a través de este teorema de Pitágoras, y la excentricidad de nuestra hipérbola, que la vamos a calcular también dividiendo la distancia C sobre la distancia A. Recordando que la distancia C siempre se va a encontrar aquí, o que la puedes encontrar desde el origen hasta el foco, y la dividimos sobre la sección de A, y esta cantidad siempre va a superar la unidad, siempre va a ser mucho más grande que 1. Ahora lo que haremos será analizar algunas de las características de la hipérbola para poder comprender de mejor manera cuáles son esas propiedades que hemos estado mencionando. Vamos a utilizar en este caso el comando de hipérbola y vamos a colocar una coordenada en, por ejemplo, 3 y la otra en también el otro valor de 3. Y entonces vamos a acomodarla y si te puedes dar cuenta, aquí podemos determinar diferentes lugares geométricos de nuestra hipérbola. En este caso vamos a utilizar algún valor sencillo de interpretar, como por ejemplo aquí. Entonces, aquí tenemos el vértice y aquí tendríamos el foco de nuestra hipérbola. Vamos a colocarlo de este lado también. Ahora, si nosotros colocáramos un punto cualquiera en nuestra hipérbola, no importa si en la parte izquierda o en la parte derecha, vamos a resaltar este pequeño punto un poquito más. Si nosotros calculamos entonces la distancia que existe entre cualquier punto de la hipérbola y uno de sus focos, y luego calculamos entre ese mismo punto y otro de sus focos, lo único que nos vamos a encontrar entonces es que la medida que existe aquí menos la medida que existe de este lado, si nosotros la restamos, nos va a dar como resultado siempre un valor constante. Si vemos aquí las dimensiones, tenemos que el lado más largo mide 9.12, mientras que este lado corto mide 5.12. Si tú haces la resta, te va a quedar que 9 menos 5, pues simplemente te queda 4 unidades. No importa dónde lo coloques, observa que las cantidades tienden a tener una particularidad. El punto decimal es idéntico, por lo que al momento de restarlo, pues te da 0. Así que 5 menos 1 también te da 4. Incluso si lo ponemos aquí, esta distancia más larga mide 5 unidades, la otra solo mide 1 unidad, así que 5 menos 1 te queda 4. No importa en el orden que lo restes, ya sea el pequeño menos el grande, recuerda que ocupamos un valor absoluto debido a que la constante siempre es la misma. Finalmente, aquí también 9 menos 5 también nos queda 4 y no importa dónde la coloquemos, siempre vamos a obtener 10 menos 6, también 4. Esta es la medida únicamente para esta hipérbola. Recuerda que cada una, dependiendo de la distancia de separación entre sus vértices y sus focos, vamos a encontrar una constante distinta, pero la característica no va a cambiar.
Muy bien, entonces esperando que esta explicación, a pesar de ser muy sencilla, te haya servido lo suficiente para poder identificar cada uno de los elementos que forman a nuestra hipérbola, vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.